El primer paso del algoritmo para encontrar una ecuación diferencial que relacione una respuesta deseada con la excitación es, primero que todo, plantear un conjunto de ecuaciones linealmente independientes. Una de las variables, obviamente, debe ser la respuesta deseada o la respuesta de interés, debe estar planteada ahí. Por ejemplo, vamos a ir desarrollando el algoritmo con respecto a la solución de un circuito. Tenemos este circuito acá abajo. Y de este circuito me están pidiendo determinen las ecuaciones que relacionan a la corriente de malla 1 en este sentido y a la corriente de malla 4 en este sentido. Las corrientes ya, no ya se encuentran determinadas de esta forma. Yo no las puse, alguien las puso y me dice que simplemente encuentre la relación entre las excitaciones y esas salidas, que son esas corrientes de malla. Entonces, si queremos solucionar este circuito, pues apliquemos la metodología de corrientes de malla. Ya sabemos que para plantear el conjunto de ecuaciones linealmente independientes, las fuentes de corriente ya son dos ecuaciones. Entonces, esta fuente de acá y esta fuente de acá me entregan esas corrientes. Igual voy a definir para estos inductores puramente acoplados, defino la corriente en el sentido que yo lo desee. Esta corriente I1 la voy a definir en ese sentido y esta corriente I2 también la voy a definir en ese sentido. Voy a definir con respecto a estas corrientes de malla los voltajes que se generan o las tensiones que se generan en los diferentes elementos pasivos, por ejemplo acá y este otro elemento y este otro elemento de acá. Ya después de tener eso, ahora sí, empecemos a plantear ese conjunto de ecuaciones linealmente independientes. Ese conjunto de ecuaciones linealmente independientes, primero vamos a tener en cuenta las fuentes independientes de corriente. Mire, vemos que la primera ecuación es que I de t, esa corriente de esta fuente, es igual a la corriente de malla 3. Mire que la corriente de malla va en el mismo sentido, entonces esa es nuestra primera ecuación. Ecuación 1. Ecuación 2, vamos a la siguiente fuente. Si tenemos más fuentes independientes, seguimos con todas las fuentes independientes. Ya se acabaron las fuentes independientes, por ende pasamos a esta fuente dependiente de corriente. Es una fuente de corriente dependiente. Entonces, la ecuación para esta fuente es igual a decir que menos la corriente de malla 1 que va en sentido contrario a esa fuente, menos la corriente de malla 2 que también va en sentido contrario, es igual a alfa veces la corriente IL2. ¿Y qué es la corriente IL2? Es la corriente de este elemento. ¿En qué sentido? En el sentido que nos está entregando el problema. Si ustedes se regresan acá, mire que la corriente debe ir en este sentido. Entonces, esa corriente IL2 es menos mi corriente IM1, que es esta corriente de malla. Mire que esa corriente de malla toca este elemento y va en sentido contrario, menos esa corriente de malla, más la corriente IM4. Entonces, miren que nuestra ecuación es IM1 menos IM1 menos IM2 es igual a alfa veces menos IM1, que es la corriente que va por acá, más IM4, que es la corriente que va en este otro sentido. Y esta es nuestra ecuación 2. Tercera ecuación. Ya después de tener las fuentes de corriente, el algoritmo nos decía, nos vamos a las mallas las cuales no tengan fuentes de corriente. Si nos vamos a las mallas las cuales no tienen fuentes de corriente, entonces vamos a tener esta siguiente ecuación. Suma de voltajes en la malla 3. Mire que esta malla no nos funciona porque hay una fuente de corriente, esta malla tampoco porque hay fuente de corriente, esta malla de acá tampoco porque hay fuente de corriente, pero esta malla de acá sí funciona porque no hay fuentes de corriente. Entonces, haciendo suma de voltajes en esa malla, vamos a empezar por acá, vamos a ir en el mismo recorrido de la malla y vamos a empezar por este inductor, más L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, entonces la corriente I4, más el voltaje. Recuerden que asumí la polaridad en el sentido de la corriente en este inductor así, entonces se genera con una polaridad más y una polaridad acá menos, entonces más el voltaje en el inductor, qué pena acá, más el voltaje en el inductor L2, más R2, mire que aquí llegamos y entramos por positivo, más R2 debido a la corriente IM2, entonces R2 debido a la corriente IM2, más R2, el voltaje en la resistencia 2 debido a la corriente IM4, entonces es R2 por IM4. Y esto es igual a 0, y esta es nuestra tercera ecuación.
Ya tenemos 3 ecuaciones, recuerden, necesitamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, tenemos 4 corrientes de malla, necesitamos esas 4 ecuaciones. Ya después de tener eso, tenemos la tercera ecuación. La cuarta ecuación nos debe resultar, como ya no podemos hacer absolutamente nada más, lo que nos dice el algoritmo. Vamos a hacer, entonces, vamos a considerar las mallas las cuales contienen fuentes de voltaje. Esta malla contiene una fuentes de corriente. Esta malla contiene una fuente de corriente y esta otra malla también contiene esa fuente de corriente y esta también. Entonces sacamos las 3 ecuaciones y combinamos, intentamos hacer combinación lineal para eliminar el voltaje en estas fuentes, lo cual es complicado para nosotros. Recuerden que esta variable, el voltaje en esta fuente, no lo conocemos. Entonces, cuando planteemos esta ecuación y cuando planteemos esta ecuación, tenemos que eliminar, hacer una combinación lineal. A eso se le conoce con el concepto de supermalla. Entonces, para ya no considerarlo, vamos a considerar toda esta supermalla. La supermalla es toda esta exterior que tenemos acá. Esa supermalla nos queda. Vamos a empezar por esta fuente de acá. Entonces vamos a recorrerla en ese sentido. Importante que ustedes definan el sentido en el que quieren recorrer la supermalla. Yo voy a empezar por acá. Sería menos esta fuente de voltaje, entonces menos B de T. Mire que aquí coloco menos B de T. Más el voltaje en este condensador, que es el voltaje inicial. Más el voltaje inicial, más 1 sobre C por la integral de 0 hasta T de esa corriente que va a través de ese condensador. La corriente que va a través de ese condensador se conoce como la corriente de malla 1. Miren que esa es la corriente de malla que le está generando esa tensión. Seguimos acá. Como asumimos la corriente por el inductor de esta forma, entonces aquí sería más el voltaje en el inductor 1, más BL1, más BL1. Menos, seguimos acá, menos mu por BL2. Menos mu por BL2. Seguimos por acá, menos el voltaje en esta resistencia debido a la corriente IM2, menos el voltaje en esta resistencia debido a la corriente IM3. Entonces, tenemos que es menos R1 por IM2 menos R1 por IM3. Ya llevamos este elemento, seguimos acá, menos el voltaje en la resistencia de R2 debido a la corriente IM2, menos el voltaje de la resistencia de R2 debido a la corriente IM4. Entonces, de aquí tenemos menos R2 por IM2 menos R2 por IM4. Y continuando, llegamos acá y nos encontramos con la polaridad más, menos. Entonces, en este mismo sentido nos encontramos menos el voltaje en este inductor, que sería menos el voltaje en el inductor L2. Y esta sería toda nuestra ecuación, nuestra cuarta ecuación. Esa cuarta ecuación nos completaría el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Miren que todo lo que nosotros tenemos aquí, solo nos falta un paso. Nos falta cambiar estos voltajes, nos toca pasar estos voltajes y este voltaje también acá, en función de las corrientes de malla. ¿Eso cómo se hace? Mediante las primitivas. Entonces tenemos que expresar cuánto es la primitiva para esos voltajes, y entonces nosotros sabemos que BL1 y BL2, que son los inductores acoplados, se relacionan mediante la primitiva, que es igual a L1 a L2 por la derivada con respecto al tiempo de las corrientes. En este caso tenemos que expresar son las corrientes de malla, pero miremos los elementos acoplados. BL1, que es este de acá, y BL2. Mire que acá I1 entra por terminal marcado y acá el I2 está entrando por terminal no marcado, entonces estos términos acá son negativos, menos M21. Estos términos son negativos y acá pues nosotros colocaríamos la corriente I1 y acá abajo colocaríamos la corriente I2, pero expresemos de una vez esas corrientes en función de las corrientes de malla. Mire que acá I1 es la corriente que viene en este inductor en ese sentido, es menos la corriente IM2 que va en sentido contrario. Entonces aquí lo que deberíamos colocar en el primer elemento es IM2 menos IM2, porque I1 es menos esa corriente IM2. Y ahora la corriente, el término que debería ir en este otro término, debería ser esa corriente I2. ¿Qué es esa corriente I2? Esa corriente I2 es menos la corriente IM1 más la corriente IM4, entonces sería
y M4 menos y M2. M1, qué pena. Y M1. Y eso se reemplaza acá y vamos a reemplazar SBL1 y SBL2 en estas ecuaciones. Y ya nos queda un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que todo va a quedar en función de las corrientes de malla. Y eso es todo. Eso es todo para obtener el sistema de ecuaciones. Entonces, en el siguiente paso los invito a reemplazar esto en estas ecuaciones y ya tenemos nuestro Segidly. Es un sistema de ecuaciones integro-diferenciales linealmente independientes que nos describen completamente el circuito. En el siguiente paso vamos a ya tener las ecuaciones bien organizadas y vamos a ver qué es lo que seguimos haciendo para obtener la ecuación diferencial que relaciona una respuesta deseada con la excitación. Hasta luego y que estén muy bien.